Este es el quinto episodio de La Turbamuta del Cine, el podcast donde compartimos las mañas del set. Aquí entrevistamos a colegas del cine y la producción audiovisual para hablar sobre el oficio y sus experiencias, además de los consejos que nos pueden dar para enriquecer nuestro trabajo. Al finalizar el rodaje de una película documental, el material parece una caja de rompecabezas de muchas piezas al que hay que darle un sentido narrativo. A veces el director tiene una idea clara de la estructura que regirá su película, pero las muchas otras veces el editor es quien apoya no solo a acomodar las piezas para crear secuencias, sino a resolver y descubrir la estructura narrativa de la película. La invitada del día de hoy es una editora que ha trabajado en distintas películas de ficción y documental. Su talento le ha valido ganar 2 Arieles, reconocimientos que la Academia Mexicana de Cine le ha brindado por las películas La Libertad del Diablo y La Jaula de Oro. Ha sido editora de películas como Yermo, El Charro de Toluquilla, Una Corriente Salvaje, Margarita y la serie documental producida por Netflix 1994. Además, en sus inicios participó en la edición de películas como El Premio y Pastorela. Ella es Paloma López y yo estoy muy agradecido de que haya aceptado esta entrevista. Hola, Paloma. Hola. Oye, antes que empezar con el tema de la edición documental, me gustaría que me dijeras cuáles son como que tus métodos para evitar el cansancio de los ojos o todo el cansancio que significa estar frente a la pantalla tantas horas trabajando. Bueno, pues lentes. Yo ya uso lentes siempre y hay como unas gotitas, ¿no? Unas lágrimas ahí, artificiales. Pero, pues, más que nada eso. La verdad que yo como que con el tiempo me he dado cuenta que no, o sea, no es que paso muchas horas frente a la computadora, pero cada vez son menos. O sea, no es que sean menos, sino que son menos demandantes, ¿no? Cuando empezaba así, me acuerdo, era así como, no, tengo que ver todo esto y me daba como mucha ansiedad por terminarlo y estar ahí 10 horas enfrente de la computadora. Y lo que me he dado cuenta es que muchas veces no es lo más sano estar tanto tiempo frente a la computadora. Y no solo para la vista ni nada, sino también para como uno ve el material, porque ya al final lo estás viendo muy cansado. O sea, horas efectivas de trabajo son pocas, no las 8 horas ni siquiera de una jornada laboral. O sea, yo creo que como horas creativas efectivas, pues quizá podrían ser como unas 4. Y ya después haces cosas que no son tan demandantes, ¿no? O sea, pues cosas como más de talacha. Okay. Pero es eso, sí, lentes yo ya uso siempre. De base. Ok. Sí. Con Paloma hablaremos del camino que la llevó a convertirse en editora, la forma de trabajo que ha tenido en diferentes proyectos, cómo se comunica con el director desde que comienza un proyecto hasta el momento en que se decide el corte final, la experiencia de trabajar con un equipo de edición en una serie documental y la importancia de buscar más allá de un interesante contexto o llamativos personajes para construir documentales con una forma dramática. Yo soy Lalo Hernández y ustedes, la Turbamulta del Cine. Pero antes me gustaría decirles que la Turbamulta del Cine es presentado por Lincelot, la agencia de branding para proyectos artísticos, donde se desarrollan conceptos, estrategias, diseño gráfico y todo lo que necesitas para capitalizar tus ideas de forma creativa. Aquí la especialidad es la interdisciplina. Visita el sitio web lincelot.com con doble T al final o escribe por WhatsApp al 55 38 98 09 97. Menciona que escuchaste la Turbamulta y llévate una sorpresa. Primero me gustaría saber ¿cómo fue que decidiste entrar al mundo del cine? Cuando era joven y adolescente, pues más bien lo que yo quería hacer, yo entrenaba, nadaba, hacía natación y nadaba muchísimo. Y yo pues como mi aspiración, si es que algo en ese momento tenía una aspiración, era ir a unas olimpiadas y eso era lo que yo quería hacer. Ajá. Entonces, y así estuve entrenando y compitiendo hasta los 20, 21 años. Fui a una competencia en el Cañón del Sumidero, que es de larga distancia, son 10 kilómetros, y lo que pasó ahí fue que gané esa competencia y de ahí me fui a un mundial. Okay. El mundial fue en Barcelona. Yo aquí estaba estudiando en ese entonces comunicación visual y era una carrera que al ser como tan general pues no encontraba yo a qué me iba a dedicar. No sabía dentro de eso que yo estaba estudiando a qué me podría dedicar saliendo de la escuela. Y entonces me fui al Mundial de Barcelona y entonces ahí lo que decidí
yo ya estaba pensando salirme de nadar, pero cuando quedé en el mundial dije, pues no es el momento. O sea, si ya logré un mundial, mejor me quedo, me enfoco a larga distancia y a la natación de larga distancia y veo cuántos años puedo aguantar ahí. En Barcelona en ese momento estaban como los nadadores más icónicos de la larga distancia, ¿no? Había uno que era David Meca y no sé qué. Y entonces yo dije, pues me voy a ir a entrenar voy a ver si consigo irme a entrenar a Barcelona. Y sí, empecé como a mandar como solicitud o mails y solicitudes como a clubes y me aceptaron uno que era el Club de Natación Cataluña. Ok. Entonces ahí me fui a Barcelona a entrenar. Y los entrenamientos en Barcelona eran a las 4:30 de la mañana y a las 11 o 12 al mediodía. Y total que terminaba yo de entrenar como a las 3 de la tarde. Y entonces, pues ahí dije, tengo que hacer algo además de estudiar. A mí el cine sí me interesaba y sí me gustaba. O sea, no era que no tenía afinidad por el cine, me gustaba mucho, pero nunca pensé que fuera a ser mi trabajo, la verdad. Ajá. Y muy cerca de donde estaba el club, donde yo entrenaba, había una escuela de cine que empezaban las clases a las 4 de la tarde. Entonces era No, perfecto porque sí. yo entrenaba y de ahí me iba a la escuela. Y además es que era muy cerca también de donde yo nadaba. O sea, comía ahí, terminaban de entrenar y me iba a la escuela. Y además, pues no te pedían ni hablar catalán ni nada. O sea, yo ya podía entrar. Y, y otra cosa es que, pues tampoco te pedían como, no había como un examen. Ajá. De conocimientos cinematográficos. Y qué bueno, porque probablemente yo no lo hubiera pasado y no hubiera entrado tampoco. Entonces, todos los de ahí eran ya muy cinéfilos. Yo no era nada. O sea, cinéfila sí, pero no al nivel de hacer cine, sino que simplemente me gustaba ir al cine y ya, pero no seguía directores, no era como esta niña así de que soñaba con hacer películas a los 8, no, nunca fue así. Y entonces, sí me atraía mucho, pero nunca fue así. Y entonces el primer año, pues me abrumó mucho la dirección, me di cuenta que yo no estaba preparada para eso. Y en ese primer año pues, nos tocó el curso de montaje. Y ahí fue donde me sentía muy cómoda. O sea, me sentía muy cómoda y sentía que era en donde yo podría aportar algo. Y entonces ese primer año decidí cambiar como la especialidad que había escogido e irme a montaje cinematográfico. Y ahí fue en Ok. realidad cuando yo dije, pues esto es lo que quiero hacer. O sea, ahí fue que lo encontré. Y entonces al año de estar yo en Barcelona o año y medio me salí de nadar y ya me quedé ahí hasta terminar la escuela. Mira. Entonces fue un poco medio casualidad. Llamado. Sí, sí. Y de ahí, pues, bueno, ya terminé la escuela ahí y luego era venir aquí a México. Y luego, pues, ver en México qué pasaba, porque yo tampoco aquí conocía a A nadie nadie. y no estudié en ninguna escuela, porque mi familia tampoco hace cine. Afortunadamente, mi tía es productora de comerciales. Ok. Entonces, cuando volví a México, pues le escribí, le dije, ya voy a México, si sabes de algo, lo que sea, porfa, pues avísame, yo hago lo que sea. Y al llegar como a los 15 días me recomendó con un editor que se llama Camilo Abadía. Entonces fui con él a una entrevista y me dijo así como, pues ¿sabes usar Final Cut? Sí, sé usar Final Cut era lo que te enseñaban en ese Sí. momento. Y así fue como, me dijo, bueno, pues empiezas mañana. Y así fue como empecé a trabajar asistiendo a Camilo en comerciales, básicamente. Ok. Pero pues yo sí, ahí sí sabía que, o sea, los comerciales me gustan y me gustaron y me dieron como mucha eficiencia en el programa y me sirvió muchísimo trabajar ahí, pero yo sí sabía que quería hacer más cine que comerciales. Claro, porque fue de lo Ah, que estudiaste también. Sí, claro, sí, ya director. pesa, y los comerciales me divierten de hacerlos, ¿eh? Pero es una cosa diferente, o sea, no era lo que a mí me apasionaba tanto como para dedicar mi vida todas las horas a comerciales. A mí lo que me gustaba eran historias, ¿no? Contar historias y modificar y como moldear esas historias, ¿no? Ujú. Y afortunadamente a Camilo le llegó una película
Okay. empezó a editar una película. Entonces yo ahí pues me dijo, tú asistes, ok, buenísimo. Y el postproductor de esa película era Tlaca Mata. Yo no sabía ni siquiera que existía el papel del asistente de edición en películas y no sabía que pues ganabas bien y podía hacer un trabajo eso. Entonces de ahí yo dije, no, pues mejor me quiero ir a eso, no quiero seguir haciendo comerciales, mejor me voy a asistir. Y yo aprendí, para la película de Camilo aprendí todo eso, porque tampoco era una cosa que me lo enseñaron en la escuela. Okay. Sino que yo ya sabía que se tenía que hacer en cine y yo investigué. Y me acuerdo que ahí quien me enseñó todo fue una que ahora también es editora, es Adriana Martínez. En ese momento era asistente y era igual de las mejores asistentes de México. Ajá. Entonces yo le pedí a Adri, no sé ni cómo conocí a Adri, no recuerdo cómo conocí a Adri, pero yo la contacté y le pedí si por favor me enseñaba cómo hacer los deliveries de las películas y me enseñó. Y entonces, pues Tlaca dijo, mira, ya hay otra más, ¿no? Que puede hacer esas cosas. Entonces, Tlaca me llamó para Pastorela, de Emilio Portes. Okay. Y ya ahí fue como que donde empecé a conocer como donde entré al cine. Ahí fue asistente de edición y bueno, conocía, ya hay mucha gente, a Rodrigo Ríos, el editor, a Rodrigo Herranz, a Emilio, y de ahí me fui conectando a más películas. A partir de O sea, Pastorela fue donde se empezó como que a generar esas relaciones con todas las personas que tal vez ya trabajas ahorita o que te permitieron ajá, trabajar con las personas que ahora trabajas, ¿no? exacto. Entonces fue así Órale, como qué llegué al cine, pero no fue algo que yo planeara. No, o sea, no era mi plan de vida así desde chica. Fue algo que, que se me presentó ya grande. Y entonces después de que lo conocí, ya dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y entonces como que puse todas mis fuerzas en eso, ¿no? órale, qué Ujú, buena historia. ujú. Y ahora, siempre ha habido una diferencia como que en la palabra, o sea, a veces se usa la palabra montaje, a veces se usa la palabra edición. Para ti, ¿cuál es la diferencia o no hay diferencia? Pues para mí no lo hay. O Ajá. sea, hacemos lo mismo, los montadores o los editores. Claro, si uno se quiere sentir más de mundo, dice montaje, pero al final es lo mismo, Entonces ¿no? solamente es una... Montajista, montador, editor, es un nombre, pero todos hacen lo mismo, ¿no? Ujú. Es como Ujú. más una diferencia que se menciona por regiones, tal vez, ¿no? Sí, sí, Bien. sí, es eso. Quizá lo que yo creo, pero eso no tiene nada que ver con el nombre ni nada, pero lo que yo creo que sí está en deficiencia, al menos México, que es como el sistema que yo conozco Ujú. de educación, a diferencia, por ejemplo, de España o de otros países donde sí, justo estos países que llaman el montador y el montajista y no sé qué, es que aquí no hay escuela de edición. No hay Y eso sí especialidades. me Ok. parece una deficiencia. Exacto, no hay especialidad de edición. Y eso sí me parece una deficiencia en México. Ujú. Porque, porque entonces quien es editor o sea, no todos, no quiero generalizar, pero muchas veces quien decide irse por la edición estudiando en el CCC o en el CUEC es más bien porque pues te empezaron a llamar para editar y dijeron eres bueno y te quedaste ahí, pero no, y eso también, el hecho de que no haya una escuela de edición creo que perjudica al papel del editor o del montador en el cine, o sea, no se hace como esta fuerza o esta escuela como la que sí tienen los fotógrafos egresados del CCC o como la que sí tienen los directores, ¿no? Ajá. Como no se hace esta fuerza creativa o de profesión. Eso es lo que yo sí creo que quizás sería bueno que las escuelas como implementen una especialidad de edición, porque le daría como más presencia y más visibilidad incluso a los editores en México. Sí, incluso sería una comunidad que se profesionalizaría a sí misma a veces, ¿no? O sea, como las mismas Ujú. comunidades de fotógrafos. Sí, sí, y que exacto, haríamos comunidad. Y Ujú. al no haber como esa escuela, pues la comunidad y la unión se pierde. Y entonces todos están, sí, de por sí ya editar es todos trabajar como muy
muy distantes y no te enteras de cómo trabaja el otro. Ahora con las series ya un poco se empieza a hacer esa comunidad porque tienes que juntar a muchos editores y entonces ahí se crean como estos grupos, ¿no? De editores. Ujú. Pero en películas, pues uno nunca sabe cómo está haciendo el otro, cómo lo está haciendo el otro. Y quizá el estar como en comunicación con los demás editores sería muy fructífero también para el cine mexicano, porque uno cree que la forma en la que está trabajando es la forma, pero de pronto si hablas con otro, descubres cosas en las que tú has estado equivocada todo el tiempo. Claro, Y eso la escuela si hubiera una especialidad en edición, pues lo ayudaría a ese diálogo. claro. Mm, Y ujú, ahora, tú has trabajado, bueno, tanto en ficción como en documentales, pero, últimamente has estado como que más hacia los documentales, ¿no? ujú, sí. ¿Podrías localizar una diferencia que haya en el tipo de edición de documentales al tipo de edición de ficción? Ujú. Pues fíjate, ahorita estoy editando ficción. Ajá, Volví a la ficción. okey. No sé por qué salí de la ficción, porque también eso es como, fue raro. Sí, Yo empecé con La Jaula de Oro, que es ficción, ujú, y de ahí todo el mundo me llamó para documental y era como, tú eres buena en documental y yo, pero hice ficción, era docuficción, pero era ficción, todo estaba ahí planeado. claro, Y me empezaron a llamar a documental y ahora volví a la ficción. Entonces lo que me di cuenta ahora en este momento que vuelvo a la ficción, es que sobre todo cómo el, el apego al material en la ficción es más que en el documental, por parte del director, por ejemplo, ¿no? Porque el director de documental sabe que la realidad no la puede manipular tanto, ujú, no debería de. Y además que no se puede repetir, o sea, tú una entrevista si no te sale bien, pues puedes volverla a intentar, pero probablemente ya no te va a salir bien también la próxima vez. Y el director de documental no puede no piensa tanto en lo que puede volver a hacer, porque sabe que probablemente no le va a volver a salir. ujú, Como que el director de documental acepta más como lo que hay ahí y construir a partir de lo que hay ahí. El director de ficción, al él haber construido ese universo, porque él lo construye todo, él consigue los actores, él consigue las locaciones, él decide qué colores va a usar, decide cómo los va a vestir, decide todo, o sea, ujú, bueno, con su equipo, ¿no? Pero él crea todo ese universo. Entonces es fácil volverlo a hacer, claro. porque es algo que tú tienes aquí. Entonces, como que si algo no funciona, pues puedes hacer un reshoot, porque es posible, porque si ya lo hiciste una vez, lo vas a poder hacer otra vez. Y entonces creo que es ahí donde el acercamiento de bueno, esto es como la diferencia, no es tanto de edición, sino más bien como de dirección, que ahorita es lo que me he dado cuenta que editando documental se descartan secuencias muchísimo más fácil. Ajá. Editando ficción no tanto. Siempre las puedes hacer funcionar. Se cree que se pueden hacer funcionar, ¿no? Lo editamos de esta otra forma, o lo editamos de esta otra, o lo editamos de esta otra, o de esta otra, o con close-ups, o en el plano general, o en el plano medio. En documental no tienes todas esas millones de opciones para, para modificar tanto una secuencia. Tienes otras complejidades. Ajá. Igual ficción tiene otras complejidades, pero no la manipulación extrema de las cosas. En documental no. Y Y quizá y quizá como la forma, la, yo no sé si la diferencia de editar un documental y una ficción. Pues lo que pasa es que ficción ya tienes al menos una historia y entonces tú lo primero, o sea, ya sabes hacia dónde, ya hay un camino un poco más seguro ujú, para uno empezar a armar. En documental no es que es todo incierto, pero hay más incertidumbre.
que en que en la ficción. Por ejemplo, ahí hablabas de los reshoots, o sea, hay veces, hay momentos en el mismo documental que se hacen secuencias justamente durante el momento que están editando. Por ejemplo, no sé, tengo el dato de que en el Charro de Toluquilla sí lo trabajaron, ¿no? Se fueron estuvieron trabajando un año en la edición, un poquito más creo, y todavía hubo oportunidad de ir a grabar con este personaje, con el Charro de Toluquilla, todavía algunas secuencias, ¿no? ¿Esto pasa normalmente en el documental también? Mientras estás editando, ¿vas a hacer otras secuencias o es una excepción? No, lo que pasa que el charro de Toluquilla era un personaje muy histriónico, o sea, le gustaba hacer eso. Ujú, Entonces era con un personaje que podías hacerlo las claro, veces que quisieras. Él le encanta la cámara, le encanta estar frente a ella, le encanta hacer un personaje, le encanta exhibirse. ujú, Por eso con el charro sí se podía hacer, claro, ¿no? Y además por cómo estaba abordada la película, que era, pues siempre ese personaje estuvo ahí. Ese ujú, personaje en esa película nunca se cayó, o sea, la máscara del charro de Toluquilla nunca se le quitó. sí, 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 Hasta el final de la película sigue siendo el charro de Toluquilla. Un poco más sensible, un poco no sé qué, pero él sigue siendo un personaje. Nunca cayó ese personaje. Si claro, hubiera caído ese personaje en la película y en la filmación, bueno, probablemente el final sería distinto y probablemente habría cosas que sí no puedes repetir, claro, porque ya es la realidad, o sea, ya es el ser humano detrás de ese disfraz de charro y no sé qué, el que estás viendo, justo el que él se siente vulnerable, pero nunca esa película llegó a vulnerarlo a él. ujú, Por eso esa película es fácil irte a hacer secuencias y además porque el otro va a estar feliz haciéndolas. claro, O se sea, el notaba, personaje retratado va a estar feliz y si quiere más y va a ir a hacer más, y si quiere 80 más, va a hacer 80 más, las que quieras. Y sí, si quiere 5 tomas, voy a hacer 5 tomas, ¿no? ujú, Pero, por ejemplo, pues La Libertad del Diablo, ¿cómo vas a ir a volver a hacer otra entrevista de esas? claro, no, sí es único, Imposible, sí, imposible. O el 94. ¿Cómo vas a volver a decirle a Salinas, qué crees? Se me olvidó preguntarte claro, pues ni modo, ya yo te di tanto tiempo, este tiempo lo usas y ya, ¿no? claro, sí, Entonces yo creo que sí, sí, sobre todo ahora en el documental hay como un nuevo acercamiento, justo tipo el charro de Toluquilla, en el cual se ficciona más todavía, se ficciona más la realidad. ujú. Siempre está ficcionada, pero se parte como de la realización del documental más como un acercamiento más de ficción. Sí, en el cual ya está más aceptado hacer puesta en escena como tal y decirle a los Exacto. personajes de aquí a tal lado y así, ¿no? Ujú. Pues son estilos de cada director, pero sí ahora el documental está apuntando un poquito más para allá, Bien. ¿no? Algunas películas. Ahora, me Ujú. gustaría como ir como tocando como el proceso que haces, cómo trabajas en general en la edición de un proyecto, de una película, sobre todo llevándola al documental. Ajá. Y si tienes ejemplos sobre los trabajos que has hecho, pues me gustaría escucharlos, ¿no? Por ejemplo, la primera parte de ese proceso es como cuál sería la plática o discusión inicial que llevas a cabo con el director o con la directora antes de empezar a ver el material incluso. O sea, cuál es Ujú. esa primera plática y qué es lo que te gusta a ti como que analizar o Ajá. diseccionar de ahí. O sea, también cada documental es diferente, ¿eh? No tengo así como quizá lo único que se repite, lo único es que es muy importante ver todo el material, en todos, ¿no? Ujú, Pero bueno, y yendo así con partes, pues por partes, perdón, pues primero conoces al director o a la directora. ujú, Y eso también es como la semilla de si sabes que cuando conoces al otro, sabes si ahí va a haber un entendimiento y sabes si va a haber algo fructífero o no, ujú. ¿no?
O sea, sí creo que como uno le dedica mucho tiempo a la edición, 6 meses, 8 meses, 9 meses, un año. O sea, sí tiene que ser con quien estés editando a alguien con que haya cierta química y cierta como comunión de ideas también, ¿no? No, no que pensemos exactamente lo mismo, porque eso nunca va a suceder, pero sí que tengamos como universos similares, porque si no va a ser muy complicado llegar a acuerdos y eso perjudica la película. Ujú. Entonces, primero que haya cierta química entre el director, la directora y yo y viceversa, ¿no? O sea, como que nos llevemos bien, tengamos como pensamientos un poco similares. Y no sé qué. Si eso se da, pues entonces después ahí mismo te cuentan como la película y lo que ellos esperan, ¿no? La visión que tienen de esta película. Pero a mí ahí no me gusta entrar como que mucho en detalles, Ujú. porque Porque la verdad es que normalmente el director no tiene tantos detalles en ese momento, tiene solo como una idea muy general y muy abstracta de lo que podría ser, pero no me gusta a mí como estar muy, muy manipulada por su visión, no manipulada, pero como no estar como contaminada por lo que él o ella me diga en ese momento, porque entonces ya, si lo que creo que es interesante del editor o del montador es que uno aporte una visión del material que probablemente el director, al estar como tan sobrepasado por ese material, porque lleva años trabajando con eso, o sea, desde antes, no, la filmación, pero no solo la filmación, desde antes él levanta el proyecto, investiga los personajes, el tema, o sea, ya está demasiado involucrado y eso pierde en algunos momentos la objetividad de lo que puede llegar a ser el material, ¿no? Entonces, por eso en ese momento no me gusta a mí saber demasiado sobre la película. Como lo básico, ¿no? Mira, pues esta película va a ser de entrevistas a víctimas y a ex sicarios y va a hablar de la violencia. Ah, ok, perfecto, me encanta, ¿no? Me gusta. Hablando, por ejemplo, de La Libertad del Diablo. Ajá. Me gusta, me encanta, sí, la quiero hacer. Y ya después lo que a mí me gusta hacer es ver el material yo sola. Ujú. Todo el material, eso sí, es como que una cosa que no, de todas las películas es algo que no puedes dejar de hacer, Sí. ver todo el material. Para mí ese es el momento más importante de la edición. En ese momento es el único momento que estás siendo espectador. Ya luego nunca vas a volver a ser espectador. Entonces las emociones que te causa en ese momento el material son las emociones que tú tienes que recordar durante todo el proceso de edición. Si tú no estás viendo el material como concentrada o si te lo tomas como de, ay, pues no le estás poniendo compromiso a ese visionado de material, pues va a ser muy difícil que construyas algo dramáticamente porque no te estás dejando sorprender por lo que estás viendo. Ujú. Entonces, eso para mí es lo más importante, verlo, pero verlo de verdad con toda conciencia, o sea, no de que WhatsApp al lado o no, tienes que verlo y Palomitas. dejarte. Sí, y dejar entrar, o sea, entrar ahí al universo de esta nueva película que te toca ahora editar. Ujú. Y de ahí hay cosas que yo como que tengo un librito donde anoto cosas que me atraen de ese primer visionado del material. O sea, ahí sí, la verdad es que no estoy pensando en cómo lo voy a organizar, en no sé qué, ¿no? Porque eso es ya otra cosa técnica, que si no sé todavía muy bien qué es lo que voy a contar, ¿para qué me pongo a organizar? Ujú. Pierdo como pierdo como el descubrimiento sensorial y emocional del material por hacer algo muy técnico que eso luego lo puedo hacer. Claro. Entonces, ya viendo el material, pues uno se empieza a conectar con los personajes, con la historia, con el contexto, con el universo, y hay cosas que te causan risa, hay cosas que te causan, pues, indignación, hay sentimientos que tú puedes ver ahí en los personajes, y esos son a los que yo me agarro siempre. Son los que apuntas en esta libretita. Sí, son los que anoto y los que... Y normalmente la verdad es que son cosas que nunca se te olvidan. O sea, es Ujú. como cuando uno ve una película ya editada y hay escenas que aunque la hayas visto una vez no se te olvida. Claro. Y Sí. entonces esto, pues así cuando uno está editando, ¿no?
no se te olvida esto, no se te olvida que hay esta situación, no se te olvida que hay este material, no se te olvida que esto te dio risa, no se te olvida que esto, tal, tal, tal. Y por ejemplo, en La Libertad del Diablo, pues fue un acercamiento muy distinto, porque ahí, cuando yo empecé a ver el material, Everardo ya tenía transcripciones de todas las entrevistas. Entonces, Everardo ya... De hecho, yo primero leí las entrevistas, porque me pasó primero las transcripciones y luego vi el material. No, sí fue un proceso Pero ese, distinto. fue un proceso diferente, pero ahí era como, fue correcto, porque pues era mucho testimonio. Ujú. Es muchísimo más sencillo, más rápido leer que estar viendo. Y además que la verdad es que la entrevista incluso leída te causaba muchísimas emociones. O sea, no... Y luego ya vista más, ¿no? Con las máscaras. Pero ya leída era muy... Tenía mucha emoción. Sí, tenía mucho sentimiento las transcripciones, o sea, lo leído, las Sí. entrevistas. Y entonces, por ejemplo, en La Libertad del Diablo fue así. Yo leí, subrayé ahí en los textos las cosas que a mí me importaban más. Y después Everardo me pasó una escaleta que él ya había hecho de antes. Entonces ahí estuvo muy bueno, porque al ver su escaleta yo más bien, porque esa película podría irse por muchos caminos, ¿no? Eran muchas entrevistas y había como personajes que contaban demasiados detalles, como demasiadas anécdotas. Podría haber sido más como también pues, se podría haber hecho una película como más de investigación en Ujú. fin, sí tenía bastantes caminos posibles. Y entonces Everardo, al entregarme esa escaleta, pues yo ya sabía más o menos hacia dónde apuntaba la película. Que también era, la verdad es que era como el camino que a mí más me interesaba. Porque el otro se convertía como en más denuncia del sistema de justicia y me parecía que eso ya se había hecho bastantes veces. Y además era delicado, más delicado todavía. Sí. Y al ver su escaleta, pues yo dije, bueno, está buenísimo. O sea, sí está muy bien ir para allá. Y ahí uno ya ve coincidencias, ¿no? O sea, muchas cosas coincidíamos, pero en muchas otras no. Y cosas que a mí me habían impactado mucho de lo que había leído no estaban en la escaleta. Pero sabes que hay cabida para ese material porque el material está yendo hacia esa construcción dramática. Sí. A lo que si me hubiera entregado otra escaleta totalmente distinta, pues tú ya sabes que no vas a proponer eso. A menos que tú supieras que hay una historia mejor y que se está desaprovechando. Ahí sí, ¿no? Ok. Peleas. Y de ahí ya fue, lo primero fue armar su escaleta, la que él me había entregado en papel, y ver esa escaleta, y ya después era como, bueno, pues entonces empezamos a proponer cosas en edición, en montaje, y ya yo le iba proponiendo pues no otras estructuras porque era casi la misma, pero como otro inicio, otra, recuerdo, creo que en esa escaleta los temas estaban como muy separados, como era muy evidente la separación por capítulos, no recuerdo muy bien cómo era. Entonces aquí Ujú. era, bueno, pues hagamos algo más orgánico, ¿no? Que no sea como tan capitular y Tan así. segmentado. Y, Ujú. y así fuimos trabajando. Eh, Primero trabajamos en testimonio y después empezamos a trabajar las viñetas, porque las viñetas ahí fue como lo que a mí me costó un poco más trabajo, como encontrarle un sentido dramático. Sí, que no solo fueran como que ilustrar, que tuvieran como que Ujú. algo más de emoción, esas mismas viñetas. Sí, exacto, como que Ujú. también fueran una historia, no nada más de, pues ponle, porque todas eran lindas, o sea, lo que hubiéramos puesto ahí estaba bien, Ujú. todo era lindo, pero el chiste no era como poner dos planos bonitos para ir a lo próximo, sino que todo ese viaje de las viñetas también fuera una historia, ¿no? Claro. O intentara como ser coherente con la construcción dramática, no nada más hay un relleno. Sí. Y eso fue La Libertad del Diablo, pero esa fue muy, muy distinta a, por ejemplo, la que editamos ahorita de Yermo. O sea, Yermo sí es muy diferente, porque Yermo, él no tiene... O sea, La Libertad del Diablo, Everardo, es una investigación extensa muchísimos años antes, ya era un proyecto que lo venía como levantando desde hace mucho tiempo.
él busca, o sea, buscó a los personajes, ¿no? Quiso entrevistar a estos personajes, en fin. Ujú. En Yermo, pues él estaba siguiendo un fotógrafo y de ahí era lo que podía encontrar en cada uno de estos viajes, pero no sabía ni a quién iba a entrevistar ni de qué iba a tratar. Entonces Ok. ahí sí fue un trabajo diferente. Y hago una breve pausa para contarles de un espacio digital para los amantes de la ficción contemporánea en distintos medios, ya sea literatura, cine y videojuegos, inexistente.org, un lugar que busca fomentar la discusión y reflexión sobre las creaciones culturales narrativas como reflejo de la sociedad en que vivimos. Por ello, publican entradas semanales sobre diversos temas, centrándose en el análisis crítico de obras ficcionales específicas. Un blog que yo les recomiendo bastante, lo pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como @inexistenteblog y la página inexistente.org. Era un material como muy desigual, o sea, en algún viaje a los desiertos sí le dio tiempo de hacer entrevistas, en otro no. En alguno, las entrevistas estaban buenas, en otro no. No sé, era un material muy Dispar. poco controlado. Ujú. Y ahí sí el acercamiento fue totalmente distinto. O sea, ahí sí fue otra vez ver todo el material y lo que primero hicimos fue como pues armarnos una historia cronológica del día a la noche, así como para ver qué hacemos, pero y a la par se fueron mandando todas las entrevistas o los lugares donde había diálogo, más bien las secuencias donde había diálogo a traducir, porque además no sabíamos nada de lo que se hablaba ahí, no teníamos Ajá. ni idea. Y las entrevistas y todo esto. Y se mandó a traducir. Y pues mientras nosotros armando como en esta cosa más, Visual. más visual, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, usando ese ejemplo, y bueno, todas las películas. O sea, a mí lo que me gusta, sobre todo porque también hay como una creencia en documental, la mayoría de los documentales abusan de la potencia que te va a dar el contexto retratado. Se cree que por encontrar un lugar que llame la atención, eso ya puede ser un documental y simplemente retratarlo. Y sí, o sea, eso te puede dar hasta cierta duración, ¿no? La sorpresa de que, no sé, que no sabría qué ejemplo ponerte, pero no sé, irte a un pueblo en Hidalgo y ahí encontrar una comunidad que te llama muchísimo la atención, pero si no hay nada dramático ahí, pues se vuelve en una exposición de algo medio antropológico de estas personas, ¿no? Y Ujú. creo que ahora, no ahora, pero como que muchos de los directores también se van a veces por ahí, ¿no? Como abusan de lo que el contexto les puede ofrecer y creen que solo ese contexto es suficiente para hacer una película. Ujú. Y no. A mí lo que me gusta de los documentales es que tengan dramaturgia. O sea, que incluso el género documental puede tener distintos géneros dentro del documental, ¿no? O sea, un documental puede ser más tragedia, o puede ser más tragicómico, o puede ser una comedia, o puede ser más farsa, o puede ser más melodrama. Mm. Y no llevarlo como al estándar del documental que casi todo va a ser un melodrama, casi todo va a ser una denuncia social, casi todo va a ser idealista. Sí. Pero no todo tiene por qué serlo así, porque no todos los personajes primero, no todos los directores son así, no todos los personajes que el director retrata son así. Y entonces es como creo la guía, al menos para mí esa ha sido la guía para construir los documentales. O sea, Como un respetar género. un poco, sí, respetar un poco el género que el material tiene Ujú. y ser capaz de encontrar el género que el material tiene, el género dramático que el material tiene. Porque una vez ahí es donde uno fortalece todas como las virtudes del material. Y no lo estás haciendo. Creo que el error también de algunos documentos, bueno, el error a veces de uno haciendo y editando documentales es que uno quiere llevar el documental a la realidad que uno conoce. Ujú. Y eso, pues, no está bien.
porque para lo que hacemos las películas es para conocer a otra persona y no llevarlo a tus certezas. Sí. Porque creo que el editar y el hacer películas es siempre estar en incertidumbre, porque eso es lo que te hace como aprender algo, ¿no? De lo que uno está editando y de las películas que uno está haciendo, como conocer una parte del mundo o tener una visión del mundo que tú no la habías tenido, o a lo mejor que coincide contigo, pero hay una reflexión más allá, hay un descubrimiento del otro. Sí hay, o de una persona, o de una forma del pensamiento, o de una visión de la vida, o de un planteamiento sobre la violencia, por ejemplo, que tú no habías tomado en cuenta nunca, ¿no? Ujú. Entonces siempre creo que por eso a mí me resulta muy interesante no tener, volviendo a lo que hablabas de cómo trabajo cada documental, no tener como una forma o una fórmula de hacerlos. Porque en el momento que uno tiene una fórmula es que uno los está encasillando a todos los documentales en un tipo de documental. O sea, te salió uno bien y ya de ahí lo haces todo siempre igual porque ese ya Claro. está bien. O sea, sí está bien para darte certezas, pero creo que, o sea, para mí la forma de abordar los documentales es pues cada uno tiene su forma Ok. y cada uno en esa forma pues me va a mí a hacer aprender algo, incluso como de cómo editar. Pe Ninguno ya lo sé. Ajá. pero está buena esta como que tal vez esta constante que sí buscas es como no quedarte en el contexto, sino ir más allá en la construcción narrativa, y esa construcción narrativa pensarla como si fuera un género dramático, ¿no? Ujú. Eso creo que sí es una Sí, constante en la forma como abarcas todos los documentales, tal vez, incluso hasta la serie documental, ¿no? bueno, espero que esa sea constante porque es como lo que yo busco. Exacto, por ejemplo, en 94, ahí ahí fue, bueno, la primera serie que yo edito. Ujú, Y además la primera vez que trabajo con más editores, porque casi siempre soy yo sola y el director. Pero ahí tenía un equipo de 5 editores, uno para cada capítulo, y además 2 asistentes que me estuvieran ayudando todo el proceso. O sea, yo estuve 9 meses editando el 94 y los 9 meses estuvieron los asistentes conmigo, Arisbet Márquez y Luis Arellano. ujú. Y después tenía los 5 editores. Entonces ahí había como mucha complejidad y mucha ambición del proyecto. Bueno, y además entrevistando a los Salinas, o sea, había personajes políticos que tenían mucho peso y que Sí, teníamos como mucha responsabilidad, o al menos yo sentía mucha responsabilidad de que eso fuera un producto como elegante e inteligente y a la altura de ellos. No podíamos no podíamos rebajar el material a otra, o sea, no podíamos rebajarlo básicamente o bajarlo de nivel. ajá. Y entonces ahí, por ejemplo, pues sí fue, para mí sí fue un gran reto porque primero también trabajando para Netflix, que nunca había trabajado para una plataforma. Eh, Primero, pues, claro, ahí también es todo muy distinto, porque en una película, pues bueno, el director que lo presenta de Eficine hizo una escaleta o un guión, no sé qué, que entrega como una hipótesis de lo que el proyecto puede ser, pero si no es eso y luego es otra cosa, a nadie le importa. O sea, Claro. bueno, al director, ¿no? Pero no es como que tienes que decirle a alguien, ay, fíjate que tú habías dado dinero para esto, pero no vamos a poder hacer esto y tenemos que hacer esto porque Sí. no sé qué, ¿no? Ujú. Entonces, pues nada, es como algo es personal. Pero en el 94, pues sí teníamos a alguien a quien le teníamos que rendir cuentas sobre ese proyecto, que era Netflix. Con una línea muy clara, una línea editorial muy clara, Pues ¿no? fíjate que no, fíjate que ahí sí yo, o sea, yo que estoy muy contenta, he trabajado 2 veces con Netflix, una con el abrazo de 3 minutos de Berardo, Ujú. que ese era un cortometraje, y esta vez con la serie, y la verdad es que a mí me sorprende como la libertad que nos dieron para hacer el doc. Qué bien.
yo estoy muy, muy contenta porque tuvimos toda la libertad del mundo. O sea, fue pesado, fue lo que quieras, pero por el nivel de exigencia que todo el equipo nos estábamos poniendo en el proyecto. Pero Netflix nos, sí, nos dio la libertad de hacer lo que nosotros quisiéramos, básicamente. Y entonces, pero lo que sí se le había prometido a Netflix era otra cosa, era como una cosa más de investigación, en el cual creo que era, no recuerdo bien, pero creo que era como cada capítulo iba a ser un juez investigando, sí, como que era cada capítulo era como la investigación de ¿no? Y pum, 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 y todas las pruebas y no sé qué. Y el capítulo de ese era otra vez, la investigación de y todas las pruebas. Pero Wow, pues cuando a mí suena me bien empezó distinto. muy diferente, y cuando me empezó a mí a llegar el material, yo dije, pues es que no podemos, no nos va a dar, o sea, básicamente no lo tenemos, porque ni siquiera teníamos las entrevistas de todos estos personajes, ¿no? Ujú. Y entonces fue cuando las primeras entrevistas que me llegaron fueron la de Salinas, Carlos Salinas, Raúl, creo, Federico Arreola, en fin, me llegaron, las primeras entrevistas afortunadamente que llegaron fueron como la columna vertebral de todo el documental. Y entonces yo ahí leyéndolas era pues como vamos a tener que construir esto diferente, porque no nos va a salir Como se como, plantea desde el principio. como se planteaba en la escaleta, que eso es bien normal que pase siempre. Ujú. O sea, eso pasa siempre en todas las películas, siempre. Pero bueno, ahora teníamos la cosa de, híjole, pero le dijimos a Netflix que era de otra cosa. O sea, no de otra cosa, pero que era diferente. Sí, la Y forma era distinta, el contenido seguía siendo el mismo. Vaya. exacto. Ajá. Y entonces, pues ahí eso fue como la dificultad de ese proyecto. Además de que pues estás hablando de un formato muchísimo más largo. Eran 5 capítulos de 40 minutos, que además todos era como una película entera, mucho material. También la construcción dramática es distinta, porque pues tienes que tener que los cliffhangers y todas estas Claro. cosas, pero a mí lo que me gustó de ese proyecto fue o sea, que básicamente armé, también lo que me interesaba mucho era trabajar con otras personas y ver cómo ser cómo desempeñar el papel de jefe de editores, que yo no lo había hecho antes. Ujú. Que además es distinto ser jefe de editores de una serie de ficción, porque jefe de editores de una serie de ficción, pues la ficción ya está dada, ¿no? La forma como que un poco no la puedes modificar tanto. Claro, no, y más en serie, Porque, supongo. exacto, y más en series que tienes que editar así, porque, Claro. bueno, nunca he editado una serie de ficción, pero tienes que editar rapidísimo, supongo, porque los tiempos son muy apretados. Y la verdad es que aquí tuvimos bastante tiempo para armarlo. Entonces, más bien, eso a mí me interesaba mucho y como abordé, por ejemplo, el 94, fue que yo armé la estructura general de toda la serie. O sea, el capítulo 1 empieza aquí, termina aquí, el 2 empieza aquí, termina aquí, el 3, ta. Entonces, como trabajaba yo con los editores, era que yo les daba como lo que comprendía de aquí a aquí y tú bájame al timeline todas las entrevistas Tengan ahí. que tengan eso y ármalas ármalas, como tú consideres que tienen que ir armados y yo la veo. Y entonces ya, pues a lo mejor eran timelines como de 2 horas y media o 1 hora o 3 horas, depende, ¿no? Ujú. Y eso sí, ahí igual me leí todas las entrevistas de todos los personajes, todas las tenía subrayadas, sabía todo, o sea, sabía todo el material que tenía. Y entonces ya pues ellos me daban su armados de estructura y de ahí yo pues veía las cosas que les faltaban o los que no nos servían o donde se iban, y entonces ya como que yo les borraba las cosas y les metía las cosas que se necesitaban y ya les dejaba como armado eso. Y después lo que sí, ahí sí yo ya no pude porque era demasiado, es revisar todo el material de archivo. Claro, Eso no, a mí no me daba tiempo. van a ser O sea, muchas horas. revisé como lo que podía, así por encima, pero
pero no lo revisé todo tan a conciencia. Pero ese era el trabajo de los editores, ¿no? Como que ya una vez armada la estructura, ustedes busquen el material de archivo que les va a ayudar a ustedes a contar esto. Y entonces así era como ellos me los iban mandando, trayendo, y yo ya les hacía cambios. Y en algunas editaba, también hubo secuencias que yo edité y así. Sí, hubo bastantes secuencias que yo edité. Y también lo que estuvo padre ahí es como que definimos, o sea, definí la música como el tipo de música que usaríamos, ¿no? Okay. Como que eso fue muy interesante. Y luego también los que estuvo padre era como darle unidad a todos los capítulos para que no pareciera que fueron editados por otras personas. Claro. Uh-huh. Que eso era fundamental, o sea, no se podía ver que un capítulo está editado por no sé, por un capítulo editado por Joaquín Celá y que se viera como, pues fue Joaquín y es diferente, y un capítulo editado por Ricardo Poeri y fue Ricardo y es diferente. O sea, no se podía sentir así. Sí, ¿no? Y para eso era muy importante que yo estuviera revisando todos, ¿no? O sea, servías como para darle, o sea, vaya, sí, juntarlos en un mismo tono a todos esos capítulos, ¿no? Hablabas de que había algunos momentos en los cuales como editora encontrabas otra historia más importante o que considerabas más más llamativa de lo que traía el director en la cabeza. Me decías que tal vez ibas a darme un ejemplo sobre eso. Pues es que no creo que sea más llamativa de lo que trae el director, porque el director si lo hizo es por algo. Uh-huh. Quizá él no es consciente de lo que hizo. Ajá. Pero si el director llegó a hacer eso, es porque algo lo llevó hacia allá. Pero claro, lo bueno del editor es que un poco te aterriza todas esas ideas tan abstractas que se ven en tu material y te las vuelve un discurso. Uh-huh. Entonces no es como que el director no lo sabía, lo sabe, pero en su inconsciente y no lo tiene como tan presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 94, pues es que el 94 también fue, te digo, pues más bien es que ahí todos teníamos muchas presiones, ¿no? O sea, Diego tenía pues la presión de Netflix y entregar una serie de lo que había prometido. Uh-huh. Que no era precisamente lo que nosotros estábamos consiguiendo ni lo que íbamos a llegar. Entonces, ¿cómo de pronto saber identificar que tienes otras fortalezas en el material que lo hacen incluso muchísimo más interesante de lo que tú habías pensado? O sea, la verdad es que creo que la 94 quedó muchísimo más interesante de lo que se le entregó inicialmente a Netflix. Ok. Entonces, ahí pues es como un trabajo de saber identificar eso, ¿no? Saber identificar cuáles son las fortalezas de tu material, que el director las consiguió y que no muchas veces está dando cuenta de eso. ¿Y cómo haces eso? Hacerle visible eso. ¿Cómo haces eso con el director? ¿Cómo le dices, oye, aquí está esto, eres inconsciente de ello? Digo, obviamente no se lo dices así, pero ¿cómo es esa plática, esa discusión tal vez? O sea, ¿cómo la has llevado tú? Sí. Pues es mucho de convencer, o sea, no sé si convencer es la palabra, pero como de platicar y de hacer, sobre todo a mí lo que me sirve mucho es de enseñar, o sea, de enseñarle, tipo, mira, o sea, te enseño este capítulo 1 editado, uh-huh. Está padrísimo. O mira, tengo esta idea, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? Ok, a lo mejor él pues no está tan seguro. También lo que luego ayuda mucho es que enseñar esas cosas a otras personas o que él se lo enseñe a otra persona de su confianza y entonces ya de pronto si el otro le dice, no, pues está bien, o sea, me gusta. Entonces ya como que el director ya viene más seguro de eso, porque la verdad es que como directores, o sea, los directores siempre están como, y las directoras siempre están como en una postura muy vulnerable, ¿no? Sí.
siempre, todo el tiempo. Entonces uno también tiene que entender eso. Porque para uno es como muy sencillo decir, ay, ¿qué no ves? Pero te digo, o sea, es como que el estar detrás de ese, digamos, como detrás de ese proyecto y no ser la cara que, que, que la cara que simboliza ese proyecto es muy cómodo. Claro. Es muy cómodo porque uno, pues, al final 94 sale bien o mal, pues eso va a hablar de Diego, no de uno, ¿no? La libertad del diablo sale bien o mal, va a hablar de Berardo, no de uno. Digo, así es como algunas personas, como se podría ver, yo no lo veo así, pero sí es como medio, es muy cómodo editar. Ujú. Entonces uno tiene que aceptar que el director está vulnerable y está nervioso y no sabe si eso está bien o está mal. Y necesita un poco también como, pues sí, necesita que gente que él admira o que él respeta o que ella respeta, pues le afirme que va por el camino correcto, ¿no? Claro. Porque muchas veces uno, por más que lo diga, no, no, no puede conseguir eso. No puede conseguir eso Ujú. porque pues necesitas que alguien que esté como más fuera le reafirme o no, o diga, ¿sabes qué? No, sí está pésimo, ¿no? O sea, Claro. vayan por otro lado porque se están equivocando. Sí. Y entonces también ya uno dice, pues mira, no estaba yo pensando para nada esto que dice esta persona, pero sí tiene razón. Y entonces ya modificas toda tu estructura por, por un comentario que te da alguien más, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que es así, o sea, uno convence, o más bien, uno trata de exponerle como su visión, no su visión, pero como lo que ve uno en el material hasta cierto punto. Y si eso ya no da, pues es como que, bueno, enseñé, o sea, ¿por qué no pides la opinión de alguien más y a ver qué te dicen ellos? Y a lo mejor coinciden o a lo mejor no, es como un volado. Claro. Pero pues rara vez como que uno llega así a ese momento. Más bien, creo que es mucho de platicar y mucho de ver y también como mucho de darle confianza al director de que eso que estamos haciendo funciona, ¿no? Es mucho de cuidar el proyecto, cuidar la película, cuidar al director, cuidar los procesos. Bien. Porque también enseñarle a una persona no adecuada puede ser muy peligroso Claro. para el proyecto. Sí, tanto si esa Ujú. persona dice: "Lo estás haciendo muy bien", o "Lo estás haciendo muy mal", pues, tal Exacto. sí, tal vez te va a llevar por un camino distinto a esa persona, ¿no? Incluso te Ujú. puede cambiar toda la estructura, Sí. creo. Una pregunta que creo que es, o sea, como que ese momento en el que te das cuenta, junto con el director, de que ya están en el corte final. O sea, este ya es el corte Ujú. final. ¿Cómo llegas a esa seguridad de decir: "Este es el corte final", o no existe tal seguridad nunca? No, sí, sí. O sea, sí es que depende del director. Hay directores que cuando lo tienen es como ya, o sea, ya está. No le sigamos dando vueltas. Este es el corte final, ya lo enseñamos. También es que ahí todo depende mucho del director. Uno siente más o menos que va por el corte final, pero bueno, uno no es quien lo decide. Y Ujú. entonces algunos pues sí quieren enseñar más la película y entonces quien quieren enseñar más la película pues es como que la gente, los comentarios te indiquen que ya es el corte final y ya es el corte final. Y entonces el director como que se va convenciendo de que es el corte final y de que es el corte final. Porque siento que para algunos es muy difícil de saber. Es muy complicado como decir ya se terminó. O sea, tantos años queriendo hacer esto y ya se terminó. ¿Por qué? ¿No? Como que o sea, da cierto vértigo Ujú. el, el decir, pues ya, así se va a quedar. Así se va a quedar. Y ya, así va a ser para siempre. Ajá, y ya. O sea, en el 94, por ejemplo, pues teníamos que terminar porque teníamos una fecha de entrega, porque eso lo teníamos que entregar a Netflix y, y pues uno va sintiendo que ya vas llegando al corte final, pero pues más bien lo que te dice que es el corte final es que tienes que entregar ya, o sea,
con diseño sonoro, corrección de color, todo en tal mes. O sea, Sí, más bien te apuras para que en esa fecha sea el corte final, ¿no? claro. Ahí pues fue muy distinto. Pero por ejemplo, pues con Everardo también es como es un director que ya tiene muchos proyectos. O sea, mientras estamos editando un proyecto, ya está armando el próximo proyecto. Sí, Entonces él también ya es un director muy experimentado. Entonces él ya no le asusta tanto el corte final. O sea, claro. cuando ya sabe que está ahí, pues ya prefiere no seguirlo trabajando, porque luego sobre trabajar también un corte final es muy perjudicial para la película, ¿no? Claro. Pero eso te digo, depende mucho del director con el que uno esté trabajando. Y Sí. bueno, ya de cara a la edición, ya que el director de ese corte final, pues también uno ya revisa, ¿no? Porque pues no es de, ya dijo el director, pues ahí que se quede. O sea, siempre hay cosas que para ti no pueden, para uno como editor no están tan bien, entonces pues ya, más bien, pero ahí ya nada más bien te clavas en detalles, ¿no? Como que sí, cuadros más, esta dura mucho, este plano dura poco, no sé, a ver si puedo encontrar un mejor plano de esto, pero ya esos son detalles que ya está todo Incide, definido, ya está la historia definida, o claro, sea, que no es que vas a cambiar. ujú, Y se siente, yo creo que es como una cosa, no sabía explicarte cuando uno ya sabe que es el corte final, pero es como cuando uno se siente que pues ya no puedes, como que también es aceptar que pues la capacidad de uno como editor llegó hasta ahí, ¿no? ujú, Quizá el material puede dar todavía más y quizá un editor más experimentado puede sacarle más jugo a todo ese material, pero pues sí, también es como aceptar de que, pues, o sea, aunque me quede aquí sentada enfrente de la computadora durante un mes, 10 horas, no se me va a ocurrir algo mejor. Ya ¿para qué estás así como esperando a que la iluminación llegue? Porque no va a llegar, o sea, llegó hasta un punto y en ese punto es lo mejor que pudiste hacer y, y aceptar como las limitantes, que ninguna película va a ser perfecta. Lo okey, que sí va a ser perfecto es que mientras hagas más películas, o sea, más bien lo que te puede llevar a la perfección, si es que esa existe, porque yo no creo que existe, es pues que hagas más y más películas y que te enfrentes a distintas formas de contar y a distintos retos y eso, y entonces eso te va a dar más seguridad de que puedes terminar una película, ¿no? Pero no de que puedas contar cualquier película. muy bien. Ujú. Y bueno, por Sí. último, Paloma, ¿cuál es la mayor gratificación que has tenido al trabajar en estos proyectos que, pues, han sido proyectos bien importantes? Digo, incluso hasta has sido premiada, con el Ariel por mejor edición, y vaya, son proyectos que tienen o sea, películas y proyectos que tienen una voz y un discurso, pues, muy importante para nuestro tiempo y Ujú. para la sociedad. Aparte, o sea, ¿es eso o hay otra cosa que te dé una gran gratificación del trabajo que has hecho como editora al estar apoyando todos ese tipo de proyectos, estar colaborando en ellos? Pues creo que lo más gratificante ha sido conocer o sea, trabajar con las personas que he trabajado. O sea, que además yo los considero como maestros, ¿no? Míos. Ujú, Y sí ha sido muy enriquecedor para mí, no solo como profesional, sino también personalmente, trabajar con Everardo, con Diego, con todos los directores. Ahora estoy trabajando con Joaquín del Paso, también con ujú, Rigoberto Perezcano. O sea, es como con Nuria Ibáñez, que trabajó también, con Paula Markovich trabajé alguna vez. O sea, todas son como personas que a mí me han aportado una forma distinta de ver las cosas y que me han aportado como un crecimiento personal, no solo por conocerlas a ellas, o sea, primero, por trabajar con sus materiales y porque a través de sus materiales conocerlos a ellos. ajá, Segundo, por conocerlos a ellos en el proceso de edición. ujú. Y entonces el conocer cómo piensan, porque también, o sea, el ver el material de ellos es como conocerlos demasiado.
Sí. Para mí es como saber como muchas cosas. O sea, no solo es que entrevistó al sicario, sino que con las preguntas que le hace, con cómo los aborda, con todo esto, pues conoces mucho del otro. Uh-huh. Y entonces eso a mí eso es lo más gratificante. Y luego también, sobre todo en documental, bueno, también en ficción, sino las historias que uno cuenta también te modifican algo a ti. Tu forma de pensar, tu forma de ver ciertas cosas. Entonces también los personajes que edito, tanto de ficción como documental, también me hacen crecer, creo yo, o abrir o expandir como mi visión del mundo. Y sí, al final de cuentas creo que cada película, por todos los elementos que conforman esa película, director, personajes, historia, fotógrafo, son como, suponen un crecimiento espiritual para mí. Y eso es por lo que sigo haciendo también las películas, por conocer a más gente. Bien, bien. Pues muchas gracias por la entrevista. Ujú. De verdad, es un honor que me hayas prestado un poquito de tu Ay, tiempo para no, platicar de al esto. contrario. Y es así como terminamos nuestro quinto episodio. Hablamos muy a fondo de los distintos procesos que una editora como Paloma ha llevado para algunos de los documentales en los que ha trabajado. Me llamó la atención la forma como subraya que los realizadores y editores deben buscar ese género dramático al que pertenece su documental sin quedarse en la superficie del contexto o personajes interesantes. Hablamos de la forma como Paloma se comunica con los directores con los que ha trabajado, en específico con Everardo González en las películas La Libertad del Diablo y Yermo, además de lo distinto que fue trabajar para una serie documental donde los tiempos de entrega y el trabajo en equipo le dieron una experiencia distinta a editar películas. Revisamos la forma de llevar como editores un proyecto desde el primer acercamiento hasta el momento de decidir el corte final, en colaboración y franca comunicación con el director. Un episodio que espero que les sea de utilidad como los demás que se vienen, porque aquí hablaremos con guionistas, postproductores, maquillistas, fotógrafos, especialistas en efectos especiales, scripts, gaffers, distribuidores y más personas que representan la colorida, variada y a veces difusa turbamulta del cine. Para el siguiente episodio nos conectaremos hasta Sonora con un compositor musical. Hablaremos sobre la creación de scores para una película o serie de televisión, los recursos que necesita de los realizadores para proponer piezas musicales que sirvan a una película. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en Spotify, iTunes y Google Podcast. Escuchamos sus comentarios sobre los temas e invitados que desean. Ya les debo varios en los que estamos trabajando. También compartan a sus amigos y colegas este podcast para poder seguir haciendo más episodios como este y los anteriores. Y si también te dedicas a hacer entrevistas o tienes un podcast de cine, colaboremos. La idea es compartir los conocimientos de los cineastas de Latinoamérica entre todos para mejorar nuestra industria, porque somos comunidad, no islas de profesionistas que guardan secretos. Yo soy Lalo Hernández, realizador y editor de cine, parte de la comunidad audiovisual de México, a la que aquí llamamos la turbamulta del cine.